partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes, este miércoles 5 de agosto de 2020. Bienvenidos a su programa Andrés Velázquez Contigo, un programa que llega a ustedes vía Radio Caracas Radio, gracias a su nueva plataforma. El nombre es rcr750.com, por donde nos puede escuchar y nos puede ver, y con la noticia de que ya después de más de 22 días sin poder contar con la cuenta oficial de Twitter, que estuvo paralizada durante ese tiempo, ya se rescató y ya pueden también sintonizar y tener acceso a este programa por la vía de la cuenta Twitter y vía Periscope @RCR750. Programa que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la producción general, a Caterín Manzano y César Umbría en la producción y a José Gregorio González en los controles. Hoy tenemos un programa en el cual lamentablemente no podrá participar con nosotros Andrés Velázquez, quien se encuentra en Guayana, justo en una actividad en este momento que lo aleja de toda posibilidad de cobertura. Y vamos a estar atendiendo este programa junto a mi persona, Luis Trincado, quien les saluda, Andrea Tavares, miembro de la Dirección Nacional de la Causa R, secretaria de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Bienvenida, Andrea. Hoy vamos a recibir, en cuanto se pueda conectar con nosotros, la diputada Mariela Magallanes. Muy buenas tardes, Andrea. Hola Luis, un saludo para toda la audiencia del programa de Contigo Andrés Velázquez, y bueno, gusto de estar nuevamente contigo en la tarde de hoy en este espacio en el que bueno, hemos estado dando también parte de esta batalla ideológica, batalla contra todas estas manipulaciones que desde el régimen se pretenden hacer para evitar la salida del poder usurpado. Así que bueno, seguimos en esta pequeña trinchera haciendo también nuestro trabajo. Así es, y ya veo que Mariela está haciendo intentos de comunicarse con nosotros, de integrarse a este panel que va a ser más bien como una especie de tertulia donde vamos a evaluar y valorar algunos de los acontecimientos que preocupan a la sociedad venezolana. Pero en este caso particular de Mariela, quien no ha podido participar con nosotros en las últimas semanas debido a la cantidad de actividades y la cantidad de responsabilidades que le ha tocado atender. Recordarle a nuestros oyentes que Mariela Magallanes, diputada a la Asamblea Nacional, electa por el Estado Aragua, en el circuito además Candela del Estado Aragua, en el circuito sur, junto a nuestro compañero Arnoldo Benítez, una tarea difícil donde derrotaron nada menos que al candidato favorito de Chávez y de Maduro, Elvis Amoroso. En ese circuito, en esa región del estado de Aragua, que es de Cagua hacia el sur, hacia Barbacoas, los problemas no han terminado de crecer. Hoy estábamos viendo imágenes que la propia diputada Mariela Magallanes, quien se encuentra en el exilio y que ha sido nombrada y designada como representante de la Asamblea Nacional Legítima ante la República Italiana. ¿Esto qué quiere decir? Italia junto a Chipre son los dos únicos países de Europa que todavía no reconocen el gobierno interino de Guaidó, mas sin embargo sí reconocen a la Asamblea Nacional como única instancia legítima, y Mariela Magallanes tiene en este caso el equivalente a una especie de embajadora, pero de la Asamblea Nacional, y con ello ha podido actuar, sobre todo en la organización
y en la labor y en la tarea de poder organizar a los venezolanos en el exterior, no solamente en Italia, sino también me consta en todo el resto de Europa. Y Mariela también, ya puedes abrir tu micrófono, te estamos viendo en pantalla en este momento, allá es de noche. Poder decir también que te ha tocado la tarea de ser coordinadora de los diputados en el exilio. Claro, todas esas tareas son enormes, una enorme responsabilidad, y me consta además que no has abandonado para nada a tus electores en el estado Aragua, y que además te toca cumplir una misión harto difícil, que es también exponer las denuncias acerca de la terrible situación que se vive en toda Venezuela, pero en particular en el estado Aragua, con el tema del coronavirus, donde acuden a ti enfermeras, médicos, personal sanitario que está viviendo y padeciendo una situación absolutamente trágica, pero que no se atreven y que no pueden, además, no deben, por medidas de protección, exponerse públicamente, pero nos llegan datos y nos llegan informaciones que demuestran que todo allá en el estado de Aragua, como en todo el país, desborda al régimen, desborda a lo que llaman ellos autoridades sanitarias, que no son simplemente sino fichas del PSV. Y me gustaría que nos dieras, Mariela, un panorama de los últimos acontecimientos y de las informaciones que estás recibiendo al respecto. Mariela. Sí, bueno, Luis, de verdad que muchísimas gracias por la invitación y a este programa de hoy particularmente, que lo vamos a hacer como tertulia, para que vaya fluyendo un poco lo que es la tanta información que tenemos. Y bueno, también aprovecho para saludar a Andrea, quien, bueno, a quien nosotros siempre estamos en contacto, pero normalmente participar en el programa no nos toca casi nunca, y cuando nos toca, de verdad, para mí es un gran honor compartir con ustedes, especialmente contigo, Andrea. Así que te saludo. Saludos, igual, Mariela, un abrazo para ti. Sabes que, bueno, tengo a veces emociones encontradas porque, bueno, particularmente hoy, cuando me levanté, me desperté, lo primero que yo hago es ver el teléfono. Eso es algo que creo que todos lo hacemos, pero particularmente lo veo, y lo primero que veo es mensajes de nuestros compañeros allá en Aragua. No hay luz, no hay agua, y entonces decían, uno de los mensajes que había recibido, que tenían toda la noche sin dormir porque se había ido la luz después de un palo de agua que hubo muy fuerte, y obviamente cuando llueve en Venezuela es terrible porque si no se va la luz se va el internet, entonces, pero ya no tenemos agua. Y obviamente, literalmente, es un régimen que le ha quitado el sueño a los venezolanos, porque la angustia que viven todos los días crece cada día más, y obviamente no deja de tener uno impotencia de lo que se vive, y viéndolo desde afuera uno sufre más porque estás conectado, ¿no?, con lo que pasa en Venezuela, a diferencia de que cuando tú cuentas lo que pasa en Venezuela afuera, no es fácil de comprender porque es tan caótico lo que sucede en Venezuela, que no se comprende exactamente que en Venezuela no tenemos país, no tenemos un estado, no hay servicios, no hay país, pero sí están nuestros venezolanos luchando y dando la batalla día a día. Y precisamente decía yo en una conferencia que nosotros teníamos, que el rol que nosotros tenemos desde afuera es también generarle esperanza a los venezolanos que están adentro, porque ante la hegemonía comunicacional, ante el encierro, ante la pandemia, ante toda la situación crítica que se vive, nosotros tenemos la responsabilidad cada vez mayor de no generar esperanza solo por generarla, es mostrarle a los venezolanos lo que también se hace desde afuera para salir de lo que vive el
venezolano día a día, ¿no? Y cómo hacerlos comprender también que es una tarea titánica y que independientemente de eso, cuando te levantas en la mañana, tu primer pensamiento es Venezuela y antes de irte a dormir es Venezuela y que le dedicas el 90% de tu vida a esta lucha y lo haces con toda la convicción del mundo de que cada granito de arena es una montaña y que eso nos va a llevar a efectivamente a que se derrumbe ese monstruo que nos atacó y que efectivamente no va a ser eterno y que a pesar de que ellos tienen todos sus tentáculos a nivel internacional, ese trabajo que se hace día a día no ha dado el resultado que nosotros queremos, pero sí ha dado pasos de gigante, que es seguramente el que no vemos los venezolanos allá en el medio de la tragedia, ¿no? Y efectivamente es atender la denuncia y es todo lo que nosotros vemos para salvar y también para proteger esa fuente que es tan importante como la de nuestro personal de salud, que también vive la tragedia del COVID y la tragedia de la persecución. Mariela, precisamente... tú sabes que yo decía que apenas en el 2018, cuando nosotros veíamos lo que estaba pasando y cómo los venezolanos podían liberarse de esta tragedia, la esperanza estaba por el suelo, porque la gente, bueno, no veía un liderazgo al frente de la lucha política democrática, la gente no veía una propuesta, una salida, una alternativa. Y entonces, eso, o sea, el 2018 fue ayer, en términos concretos, fue ayer. Luego tuvimos 2019, parte del construyó una política frente a un liderazgo que digamos que ha logrado consolidar un nivel de unidad importante y de cohesión de las fuerzas políticas, y vemos a nivel internacional cómo nosotros logramos ese reconocimiento de estos países, la posibilidad de resguardar recursos importantes que de Venezuela, de todos los venezolanos que se fueron en esta ola de corrupción que se generó en estos últimos el régimen que ha gobernado el país. Y entonces uno dice, oye, o sea, me comparo el 18 con lo que tengo ahorita y siento que hay unos pasos, como tú dices, unos pasos gigantes. O sea, y en el caso de Italia, por ejemplo, que todavía es un país que por su situación, o sea, por su complejidad política, no ha podido hacer un reconocimiento del gobierno interino. El hecho de estar tú allí presente y de estar representando y que además muchos factores políticos te reconozcan esa representación es parte de esos logros. Entonces, eso que tú dices, eso tiene que darle esperanza al venezolano, que no todo está perdido, porque esto que se ha avanzado no ha sido en vano. Y por eso es importante no permitir que esto se pierda o botarlo por la borda, porque no entendemos el desarrollo de la política. Y en ese nivel yo creo que es importante que tú le puedas comentar a los compañeros que ven el programa, a los usuarios de Radio Caracas, cómo ha sido ese trabajo con los factores políticos allá en Italia para que se entienda mejor lo que están pasando los venezolanos hoy. Bueno, te digo, Andrea, cuando yo llegué aquí a Italia, rapidito así como anecdótico, ¿no? El día que tuve que salir y tomar la decisión de salir de la embajada, yo decía, ¿pero qué voy a hacer yo en Italia? Decía yo, allá tan lejos y no sé qué y tal. Bueno, a veces uno dice, bueno, al final... todo pasa por una razón, ¿no? Comenzar de cero, como siempre. Lo bueno de comenzar de cero es que tienes que construir, ¿no? Y construyes con bases sólidas. Y obviamente cualquier acción que hagas tiene que ser con pasos firmes. Es una responsabilidad inmensa que por supuesto asumes con mucho honor y con muchísima responsabilidad y seriedad de lo que amerita el caso.
porque no estamos hablando no solamente de cualquier país, sino de uno de los países más importantes de la Unión Europea, que hoy no nos reconoce, que reconoce la crisis, que reconoce la grave situación, pero que también es compleja entenderla porque es muy lejos, ¿no? Y con todo de que Italia tiene buenas relaciones con Venezuela, históricas, culturales, económicas, no ha terminado de dar ese paso porque efectivamente forma parte de una política interna de la cual nosotros no queremos tampoco tener injerencia, pero el hecho de hoy estar aquí en Italia y tener esa presencia activa, que igualmente en medio de la pandemia, durante 4 meses, fue de construcción de relaciones institucionales y políticas a través de lo virtual, de meternos por la rendija, de explicarles a los compañeros, a los colegas de todos los partidos políticos la importancia del reconocimiento de Juan Guaidó como nuestro presidente encargado de Venezuela, y que aparte de eso, la importancia de defender y apostar a la lucha democrática, que es la lucha democrática que hoy están construyendo, viviendo y luchando, valga la redundancia, los venezolanos desde hace muchísimos años, pero que particularmente los últimos 5 años han sido claves para desnudar lo que hoy es el entramado criminal más grande, abominable del mundo, ¿verdad? Que un país pueda tener, sobre todo un país como el nuestro, Venezuela. Eso no es fácil. Y de verdad que allí también tengo que decir que es un trabajo que no es que hemos hecho solo, que hay un equipo de trabajo que ha puesto a su experiencia a la orden, sus relaciones también, todo lo que ha sido el hecho de la institucionalidad, crear la institucionalidad, la importancia de la institucionalidad, de lo que yo represento en Italia es a la Asamblea Nacional, el único poder legítimo reconocido en el mundo y el único poder que reconoce Italia. Eso también da credibilidad y genera confianza cuando vas a hablar del tema Venezuela en cualquier instancia y en cualquier institución, bien sea política, pública o de la sociedad civil. Eso forma parte del trabajo que hacemos y que, como te decía y lo decía al inicio, hemos tratado de que la estrategia para el reconocimiento del gobierno encargado de Juan Guaidó, este joven venezolano, que es un ejemplo también, y sobre todo la carga que tiene y de todo lo que hacemos nosotros afuera, es importante que hoy Italia está dispuesta a apoyar por lo menos las acciones de los factores democráticos, como por ejemplo no rechazar contundentemente las acciones de un Tribunal Supremo írrito, de un CNE que no va a ser el sino que pretende hacer una farsa electoral, es mantenerlos informados día a día de todo lo que está pasando en Venezuela, que cada día que pasa es una cosa más grande que la otra y que forma parte de ese trabajo de hormiguita que uno tiene que hacer, de informar, de explicar lo que sucede en Venezuela, y que obviamente para Italia, Venezuela sea de interés. ¿Por qué? Porque cuando no hay dolientes, obviamente no se le va a dar el interés que se merece. Y como a nosotros nos duele Venezuela y queremos que sea liberada, pero que aparte de eso, los países, queremos que los demócratas del mundo apoyen nuestra lucha, entonces, bueno, me tocó y aquí estoy, lo estamos haciendo. Hemos tenido encuentros importantísimos de alto nivel y eso es muy importante para esta lucha. Vamos a poder hablar de eso, Mariela, cuando regresemos de este corte, el primer corte de nuestro programa. Ya regresamos contigo por Radio Caracas Radio, tu programa. Andrés Velázquez, contigo. Gracias. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.pe. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país.
Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Nuevamente en tu programa, Andrés Velázquez, contigo, de este 5 de agosto, miércoles 5 de agosto. Estamos en vivo y en directo por rcr750.com, donde puedes escuchar y ver Radio Caracas Radio. Estamos desde Caracas, Luis Trincado, acompañado por Andrea Tavares, y estamos en conexión con la diputada Mariela Magallanes, quien es la representante oficial de la Asamblea Nacional de la República Italiana. Mariela, estabas comentando, nos estabas explicando en qué consiste tu labor. Ahora, pasemos a un punto en el cual nos refieras cómo ves tú el avance. Voy a entrar con un tema. Voy a entrar con un tema porque muchos de nuestros oyentes se hacen la pregunta. Lamentablemente no tengo acceso al chat. Estoy trabajando desde mi celular y no puedo consultar con la computadora. Estoy en un sector donde robaron los cables del ABA de CanTV. Es decir, ningún vecino en este sector tiene acceso a internet por computadora porque alguien se llevó los cables en toda esta zona. Por lo tanto, lamentablemente no puedo, y le pido disculpas a nuestros oyentes por poder chequear el chat y sus comentarios. A todos los saludo, pues son fieles seguidores de este programa. Pero sé la inquietud y quiero atacar un tema. Y es el tema de Guaidó como presidente encargado y presidente interino. Estamos en el curso de una carrera corta además, de una carrera a la que queremos darle la mayor eficacia posible. Y esto que voy a decir no solamente del argot hípico, es del sentido común. No se cambia de jinete en plena carrera. No se cambia de jinete en primera carrera. Y yo asumo la responsabilidad de decirle que Luis Trincado, si es por preferir, a mí me encantaría que el presidente encargado en este momento sea Andrés Velázquez. Vamos a poner, pues. Y yo me imagino que cada quien tiene su gusto particular, su gusto propio. Pero resulta que Juan Guaidó es diputado y ha sido elegido por la Asamblea Nacional, que es el ente legítimo como el presidente encargado de la República, porque eso es el cumplimiento de la normativa que nos hace sostener el discurso de atenernos a lo que indican la ley y la Constitución. Entonces, vamos a ver, porque hay por ahí un juego de intereses que hace pretender que no, que ya no debiera ser él, que debiera ser otro. Ya va. Estamos en una carrera donde hay un reconocimiento de 60 países, de un presidente encargado, y vamos a ser nosotros tan suicidas de que a estas alturas del partido vamos a ponernos a cambiar de presidente encargado. Y pregunto, ¿puede ser presidente encargado alguien que no sea diputado? No, es imposible, por cuanto la decisión de la encargaduría de la presidencia de la República depende exclusivamente de una decisión de la Asamblea Nacional de su propio seno, a menos que haya una serie de cambios posteriores,
Por ejemplo, para eso y para que ocurra eso, se está proponiendo y estamos insistiendo mucho desde la causa R también en la conformación de un gobierno de emergencia nacional. Pero mientras no tengamos esa tarea, es una discusión absolutamente bizantina y una pérdida de tiempo que andemos pretendiendo cambiar de jinete en plena carrera. Por lo tanto, eso explica el porqué el apoyo a Guaidó. Y el apoyo a Guaidó, además, no es un capricho de unos grupos políticos o uno de los partidos políticos. Ayer vimos cómo un estamento de una importancia geopolítica tan grande como los Estados Unidos lo dejó bien claro en las palabras de Elliot Abrams. Nosotros vamos a reconocer la presidencia interina de Juan Guaidó, inclusive después de la farsa electoral que pretende montar Maduro, que ya veremos si ocurre o no esas elecciones. Que las esté convocando no quiere decir que las vaya a ver. Por lo tanto, yo quiero dar este mensaje de rebeldía y este mensaje sobre todo a muchos de nuestros oyentes para aclararles que lamentablemente, o para bien o para mal, las cosas suceden según se trabaje para que eso suceda. Y en este momento, lo que más cuenta y lo que más debe conservar el pueblo venezolano es que hay un apoyo de 60 países y lograr ese apoyo y no echar para atrás es lo mejor que podemos hacer. ¿Que debemos avanzar? Claro que debemos avanzar. Y ahí está, Mariela, la parte que yo quería consultar contigo. Pareciera que sí estamos avanzando en cuanto a la voluntad de la comunidad internacional y en cuanto a la forma de organizarse de la diáspora venezolana, que tiene que desempeñar un papel fundamental en la constitución de ese gobierno de transición y crear las condiciones para que cuando haya elecciones sean unas verdaderas elecciones donde todos los venezolanos puedan elegir, y ahí se debe incluir, por supuesto, el voto de los venezolanos en el exterior. ¿Cómo vamos a ese nivel y en qué vamos avanzando, Mariela? Bueno, parte de lo que es el trabajo del equipo político. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, perfectamente. Sí, parte de lo que es de las estrategias del equipo político internacional, de cuyo nosotros formamos parte, ¿no? Bien sea porque yo coordino a los diputados en el exilio, pero también porque están quienes representan o tienen la responsabilidad de organizar la diáspora. El trabajo de los venezolanos en el exterior es magnífico y yo lo considero como lo que representa lo que somos, ¿no? Organización y disciplina, aunque no pareciera. Pero obviamente la necesidad y este problema que tenemos en Venezuela nos une y nos obliga a organizarnos ante la inexistencia de un Estado que garantice nuestros derechos, bien sea aquí como afuera, bien sea en Venezuela como afuera. Y parte de la política que nos une, en este caso como venezolanos en el exterior, es la de la identidad. Vemos como también en todas partes del mundo donde hay un venezolano, de acuerdo a los últimos números y estadísticas, el hecho es que hoy la diáspora el 50% de ella está en condiciones ilegales en los países donde se encuentra, pero prácticamente mientras pase el tiempo, los venezolanos que estamos en el exterior podemos perder y tener problemas de identidad porque no tenemos quienes nos hagan los pasaportes o cómo renovar los pasaportes, que es el documento que nos identifica en el exterior. Si eso pasa en Venezuela, imagínate lo que pasa en el exterior, que pone en riesgo la estabilidad legal de cualquier venezolano que se encuentra y, por supuesto, eso genera cualquier cantidad de problemas, sobre todo a nivel de laborativo, de legalidad, etcétera, etcétera. Sin contar que este año con la pandemia ha generado una crisis atroz en los países, en todos los países del mundo y donde hay venezolanos en condiciones vulnerables, eso aumenta su vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos hecho nosotros aquí en Italia? Hemos contactado todas o casi todas las asociaciones de venezolanos que tienen algún propósito, sea cual sea, pero que hacen vida en Italia a nivel cultural, a nivel social, a nivel político, lo que sea, primero para darnos a conocer, que sepan que hay una representación y que obviamente nuestro trabajo es más político o que consular o que de embajadores, ¿no? Porque cada quien nosotros tenemos que ser también responsables a la hora
de asumir el rol, pero estamos claros que hay mucha gente capacitada y preparada que está dispuesta a seguir organizándose para lo que viene, porque tenemos que hablarles claros a los venezolanos. La idea y la intención clara que tenemos nosotros de salir del régimen es también poder tener en un futuro elecciones libres que sean creíbles, confiables, pero que para llegar allá tenemos que pasar por un proceso, que es el proceso en el cual estamos transitando, que no es fácil, por supuesto, como te digo, porque ha ido evolucionando, pero que cuando tú le hablas y los mantienes informados, los venezolanos lo que logran es motivarse, y eso forma parte de lo que estamos haciendo también aquí en Italia como representación legítima. Perfecto, vamos a ir al segundo corte de este programa y ya regresamos con Andrea Tavares y Mariela Magallanes en tu programa Andrés Velázquez Contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Contigo en tu programa Andrés Velázquez Contigo. Estamos en vivo y en directo, en conexión con Andrea Tavares y Mariela Magallanes. Mariela Magallanes se encuentra en Italia, en el sitio de su exilio, y nos ha estado comentando algunas de las acciones, actividades que se hace en el exterior para organizar, reunificar a los venezolanos en el exterior. Uno de los temas también, Andrea, que hemos visto la semana pasada, iniciativa importantísima, el tema que estaba planteando Mariela de la identidad de los venezolanos, la campaña de lucha que se está haciendo para el rescate y para que haya una presión para que los venezolanos en el exterior puedan contar con la documentación, pero también hay un tema importantísimo que lo hemos visto, cada vez hay mayor organización, como vimos la campaña de la otra semana sobre pensionados y jubilados. Pareciera que se está avanzando mucho más en el cuidado que los propios venezolanos en el exterior están teniendo sobre una mayor participación y un mayor cariz reivindicativo. Parece que antes dejaban eso solo en manos de los políticos y parece que la sociedad civil venezolana en el exterior está asumiendo responsabilidades, cosa que nosotros verdaderamente nos alegra, porque es muy necesario que no solamente en la clase política recaiga la representación del país, sino que la sociedad civil se organice en el exterior. Parece que hay esas señales. Mira, ¿no es así? Es importante, Luis, porque, ¿sabes? Cuando nosotros estamos aquí en Venezuela, quizás porque estamos acostumbrados, estamos aquí en casa y bueno, digamos que no estamos, tenemos cierta dispersión. Pero cuando tú estás fuera del país y estás pasando por una situación dolorosa, porque
O sea, yo dudo mucho que haya un venezolano que se fue de la diáspora y que eso no les signifique un dolor muy grande, porque la separación, la ruptura, que además no es una ruptura, no es que, o sea, es prácticamente una decisión que se toma motivado a las necesidades. Entonces, cuando tú ves otro venezolano, el nivel de entusiasmo, de cohesión, de ver a un compatriota que está seguramente pasando por lo mismo que tú, que está viviendo con las mismas, los mismos deseos de liberar a Venezuela que tú. Entonces eso genera ese encuentro, esa posibilidad de organizarse, esa posibilidad de construir. Sabemos que, bueno, siempre como en todos lados va a haber visiones, diferencias, pero en general el venezolano que está en la diáspora está ganado a la idea de ayudar mucho a Venezuela. Yo veo, por ejemplo, el caso de compañeros nuestros que están en el exterior, que a lo mejor incluso no tienen recursos, no tienen posibilidades, y el esfuerzo que hacen permanentemente, no desde ahorita, desde hace mucho tiempo, de foros, talleres, charlas, publicidad, propaganda para difundir lo que está ocurriendo en Venezuela. Creo que esa experiencia acumulada todos estos años está dando mayores frutos de organización que se ha venido potenciando con el apoyo de todos los representantes diplomáticos que están ahora sumados a la diáspora, con los diputados que están sumados a la diáspora y que han venido contribuyendo a darle pues también fuerza organizativa a muchos de estos grupos que estaban allí, de manera que bueno, la importancia para estos logros, tanto afuera como adentro, o sea, el tema de los pasaportes, el tema de los pensionados jubilados, como los temas de que se mantenga la mirada y la voz sobre Venezuela, eso hay que reconocérselo de verdad a todos los compatriotas que están afuera y que de alguna manera han hecho una alerta sobre lo que está ocurriendo, y sobre todo en este momento con el fraude llamado elecciones que está montado y que sabemos que no es ninguna elección. Entonces, el mensaje para que en esos países se entienda que nosotros no somos unos muchachos malcriados que le damos patadas a las elecciones y que no, nosotros somos dirigentes políticos que hemos llegado a los espacios políticos por la vía organizada democrática, y en muchos casos por la vía de la resistencia democrática, porque haber ganado la asamblea en el 2015 fue una batalla de resistencia democrática contra viento y marea, en la que el gobierno hizo todos los esfuerzos por evitarla y que lamentablemente decían abiertamente que no íbamos a llegar, y logramos llegar. Pero todos sabemos que a partir de allí hubo una reingeniería electoral y que ellos asumieron que a partir de ese momento no importaban los resultados de una elección, lo que importa es que ellos controlen el órgano electoral y puedan emitir un resultado favorable siempre a ellos, y eso lo demostró precisamente la causa de guerra en el Estado Bolívar con la elección de Andrés Velázquez, que además lo demostró con actas en mano, lo demostró con los testigos de mesa, el fraude que se cometió, y que recientemente un funcionario electoral que se hace llamar rector del Consejo Electoral lo admitió y confesó el delito, es decir, está confeso. Pero bueno, evidentemente aquí en Venezuela no hay justicia, no hay Estado de Derecho. Entonces, esto lo tiene que saber el mundo para que entiendan que estamos luchando por unas elecciones libres de verdad, por unas elecciones democráticas, transparentes. Sabemos que no todas las elecciones son perfectas, que no son un 100% de efectivas, pero sí en un marco democrático donde el derecho a elegir se respete y donde se reconozca la victoria de quien en la contienda ha participado en igualdad de condiciones, además, porque aquí, aparte de que las elecciones son fraudulentas, entonces se hace usufructo de los bienes públicos para el uso del partido de gobierno, se usan los camiones, los carros, los vehículos de los ministerios, los recursos de las instituciones públicas, por lo tanto ni siquiera hay igualdad de condiciones para
poder participar, y más aún cuando tienes a dirigentes políticos presos, inhabilitados para participar, los partidos confiscados y secuestrados. O sea, esto tiene que saberlo el mundo para que se pueda entender que nosotros no somos anti-elecciones, que nosotros somos democráticos, y lo que estamos defendiendo al no participar en ese fraude es precisamente el hecho democrático de respetar el voto y el derecho a participar y a elegir. Así es. Hay una conciencia, espero, Mariela, que tal como lo que está diciendo Andrea en este momento es de sumo valor. Una de las tareas principales que van a tener ustedes como diputados en el exilio es concientizar, y yo sugiero, si esto puede ayudar, que si hay un lobby importantísimo que deben hacer nuestros diputados en el exilio, no es solamente en los ámbitos habituales, acostumbrados de hablar entre parlamentarios. Yo creo que es muy importante que ustedes agarren con pinzas, sobre todo los que están en Europa, a la prensa local europea. Lamentablemente, y eso es así, hay una especie de cofradía de la izquierda internacional que ha penetrado en absolutamente todos los entes públicos de los países de la Europa comunitaria, de la Unión Europea. Entonces ahí suceden cosas tan contradictorias como que, por ejemplo, el gobierno del Reino Unido, el Tesoro del Reino Unido, las instancias, las grandes instituciones formales del Reino Unido reconocen a Juan Guaidó, reconocen a la Asamblea Nacional Legítima y reconocen absolutamente la constitucionalidad de nuestra Asamblea, pero la BBC de Londres, es decir, una agencia de noticias del Estado británico, titula el autoproclamado Juan Guaidó, es decir, el discurso es absolutamente contrario al del propio estamento estatal al que representa. Lo mismo sucede con la agencia France Presse de Francia, donde el presidente Macron reconoce a Guaidó, pero la agencia de noticias francesa oficial hace todo lo imposible por desconocerlo. Lo mismo sucede en Alemania con la Deutsche Welle, lo mismo sucede con Radio Televisión Española. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo de información muy importante, sumamente importante, de nuestros diputados con la prensa local para explicarles dónde está la legalidad, dónde está, y además encararlos en el buen sentido de la palabra, pero que les permita claramente a ustedes y a Venezuela que quede bien claro cuál es la impostura a la que está llegando el régimen de Nicolás Maduro, y cómo es imprescindible que, si se dicen democráticos, lo demuestren en los hechos, en su narrativa, y que expongan la realidad de lo que está viviendo Venezuela. Es una recomendación y no sé qué opinas al respecto, Mariela. Completamente de acuerdo, Luis, porque parte del trabajo que se está haciendo desde la Cancillería, ¿okay? La Oficina de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Guaidó, es precisamente hacer ese trabajo de información, de sensibilización y de participación y presencia, pero así como que todos los días, de construcción de relaciones. Y obviamente, ante esta intención otra vez del régimen de querer hacer un fraude electoral, cuando tú explicas lo sucedido, obviamente estando presente en el sitio, tú puedes darle mayor explicación y claridad a quienes son nuestros aliados y que de alguna manera son también nuestros voceros en esos diferentes gobiernos, que obviamente lo ponen 3 y 2, y obviamente somos la contraparte de la mentira de la cual ha sido muy bueno el régimen en el cual usurpa el poder. Por eso es que yo creo que
El trabajo internacional es clave, no solamente a nivel político, sino también a nivel de articulación social, que es clave para poder generar presión. Así es. Vamos a ir al último corte de este programa y ya regresamos para los minutos finales con el mensaje que nos dará nuestra diputada Mariela Magallanes, sobre todo a todos esos venezolanos que están en el exterior y que nos ven a través de rcr750.com. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, con envíos a nivel nacional. Síguenos en Instagram en @smallshopca. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. De nuevo contigo en tu programa, Andrés Velázquez Contigo, de este 5 de agosto. Estamos en conexión con la diputada Mariela Magallanes, con Andrea Tavares, quien nos acompaña. Mariela, tenemos apenas 4 minutos para despedir el programa. Aclaro a quienes puedan estar viéndote que estás con un tapabocas, con una mascarilla, porque estás en un sitio público, estás en un parque público, que es donde has tenido que ir para tener la conexión, mejor conexión con nosotros, y estás en Italia y por lo tanto la ley te obliga a portar la mascarilla y esa es la razón por la cual estás hablando con nosotros así. Mariela, la organización de los venezolanos en la diáspora es fundamental. Me gustaría que les hicieras un llamado a todos, porque cada quien puede ayudar en la medida de sus posibilidades y todos tienen algo que aportar para el proyecto de país y para hacer concretas algunas cosas que pueden adelantar la presión internacional. ¿Cuál es tu mensaje? El mensaje que le doy, primero, agradecerles. Agradecimiento infinito por todo lo que hacen día a día fuera de nuestras fronteras y dejar en alto el nombre de Venezuela y el gentilicio de Venezuela. Y el mensaje es a que no desmayemos y que obviamente lo que nosotros tratamos es generar confianza, pero que ustedes son parte fundamental de la lucha fuera de nuestra frontera. No desmayemos, continuemos a articularnos y que tu lucha es la mía y por lo tanto esa es la que nos une y nosotros tenemos que creer en nuestro propio esfuerzo y que Venezuela, como todo, es nuestra y que en cualquier lugar del mundo donde nos paremos somos venezolanos y nos une Venezuela y nos une las ganas de volver y de volver en libertad. Andrea Tavares. Bueno, saludarte, Mariela, de seguirte acompañando en ese esfuerzo, en lo que te podamos ayudar desde acá. Y bueno, con los compañeros aquí seguimos en esta resistencia, en esta rebelión y en esta lucha. Y bueno, aprovechamos para ratificar la libertad de los presos políticos. Se suma ahora a esta lista Nigmer Evans. Están cumpliendo Requesens, 2 años detenido,
igual Roberto Marrero, y bueno, toda la situación de Gilbert Caro bastante comprometida de salud y su situación de detención, igual todos los demás presos políticos. Aprovechamos para despedirnos haciendo un mensaje por ellos. Bueno, con esto cerramos el programa de hoy, agradeciendo la presencia de Mariela Magallanes, deseándole además mucho éxito en una tarea nada fácil y que requiere de mucha habilidad política también, porque es muy fácil desde fuera, desde la tribuna, decir se debió haber hecho esto, se debió haber hecho lo otro, pero sobre todo cuando se está en el exterior, uno tiene que contar más con los tiempos de los anfitriones que con el propio deseo de uno. Se está avanzando muchísimo, como lo decía Andrea Tavares, la situación del 2018 después de la farsa electoral de Maduro, donde usurpó definitivamente la presidencia de Venezuela, hizo que mucha gente cayera en una especie de vacío de que ahora qué hacemos. Se ha adelantado muchísimo, por supuesto que no se ha logrado el objetivo del cese de la usurpación, que es nuestra meta fundamental, pero Luis. Creo que se cayó. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.